Estás en Un Día a la Vez, un devocional diario de la Palabra de Dios en la voz de Jacoby Saldaña. Esta es la reflexión bíblica para hoy. Hola, esto es Números 9:23. Al mandato del Señor acampaban los hijos de Israel y al mandato del Señor partían. Hacían guardia conforme al mandato del Señor había dado por medio de Moisés. El capítulo 9 de Números trata de dos asuntos del último mes en el Sinaí antes de que el pueblo se ponga en marcha. La primera mitad cuenta cómo Israel celebra la segunda Pascua, un año después de aquella primera noche en Egipto. Técnicamente es la primera Pascua oficial después de su instauración. La segunda mitad del capítulo describe la nube que cubría el tabernáculo y servía de guía al pueblo, quizá como uno de los relatos más conocidos del libro de Números. Son dos temas distintos y no vamos a forzar una conexión entre ellos. Cada uno tiene su propia enseñanza y los dos hablan fuerte para nosotros hoy. Vamos a entender el texto. La Pascua se celebra el día 14 del primer mes, pero hubo un grupo de hombres que no podía participar porque estaban ceremonialmente impuros. Habían tocado un cadáver y vinieron a Moisés con una pregunta muy honesta. ¿Qué pasará con nosotros? Moisés consultó al Señor y el Señor le respondió: quien por contacto con muerte o por estar de viaje lejos no pueda celebrar la Pascua a su tiempo, podría celebrarla un mes después. Eso es impresionante. El día 14 del segundo mes. Hay misericordia para quien tiene un impedimento. Pero junto a esa misericordia hay una advertencia muy seria en el versículo 13. Quien estando limpio y sin estar de viaje deje de celebrar la Pascua será cortado de su pueblo. La provisión del segundo mes era para los que tenían razón, no para los que tenían pereza. El verso 14 añade algo muy importante. El extranjero que reside en el pueblo y quiere celebrar la Pascua tiene los mismos derechos que el natural de la tierra, la misma ley para los dos. Israel siempre fue una comunidad de fe y no solo de una etnia o de una raza. La segunda mitad del capítulo describe la nube. Cuando Moisés terminó de erigir el tabernáculo, si lo recuerdan, una nube lo cubrió y de noche tenía apariencia de fuego. La nube señalaba la presencia de Dios y al mismo tiempo era el sistema de guía del pueblo, además de calefacción, por no decir que era vital en las noches del desierto y en el caluroso día. Cuando se levantaba, Israel marchaba y cuando se detenía, Israel acampaba. A veces era una sola noche, a veces meses enteros. 3 veces el texto repite la misma frase: al mandato del Señor. Vamos a ver 3 verdades bíblicas en este pasaje. Verdad número 1. Lo que Dios manda recordar nunca es opcional. La Pascua era el corazón de la identidad de Israel. Por la sangre del Cordero, ese pueblo existía. Y olvidar la Pascua era olvidar quién los hizo pueblo. Por eso la advertencia es tan seria. Hay misericordia para quien tiene impedimento legítimo y hay juicio para quien tiene excusas baratas. Y esto golpea hoy. La cena del Señor, la adoración congregacional o en comunidad, la memoria viva del Evangelio son centrales para el pueblo de Dios. La cena no debe ser algo opcional para nosotros, que es su equivalente en el Nuevo Testamento. Y ojalá si tú eres un creyente y hace tiempo que no tomas la cena del Señor, puedas considerar esto y si hay pecado, arrepiéntete. Quien las trata con liviandad demuestra que no ha entendido el peso de su redención. Verdad número 2. En el pueblo de Dios, el extranjero que cree tiene lugar. El verso 14 abre la puerta de Israel a cualquiera que viniera por fe. Misma ley, mismos derechos, mismo Dios. Y eso se cumple plenamente en Cristo. El Nuevo Testamento lo explica muy claro. En el Antiguo no era tan claro, tan evidente. Pero este pasaje nos da una luz importante. A la iglesia o al pueblo de Dios siempre se ha entrado por la fe en el Cordero. Pablo lo dice así en Efesios. Ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si has venido a Cristo, tienes ciudadanía completa en su pueblo, nada te falta. Y verdad número 3, el pueblo redimido camina al ritmo de Dios. La nube se levantaba o se quedaba y el pueblo respondía. La duración Dios la decidía. A veces lo hacía esperar meses cuando ellos quizá querían avanzar y a veces los ponía en marcha de noche cuando recién habían acampado. Y eso es una lección para nosotros. El cristiano fiel es el que mira la nube de su Señor y se mueve cuando Él se mueve. La obediencia incluye los tiempos.
Hacer lo que Dios manda cuando Dios lo manda es parte de la obediencia. Si Dios te tiene esperando, espera. Si Dios te pone en marcha, pues marcha. Reflexionemos en esto. Recordar lo que Dios hizo, abrir la puerta a lo que Él trae y caminar a su ritmo. 3 marcas del pueblo que vive debajo del mandato del Señor. Padre, gracias porque tu pueblo existe por la sangre de un cordero. Y gracias porque ese cordero es Cristo. Ayúdanos a no tomar nunca con liviandad lo que tú nos llamaste a recordar. Y ayúdanos a recibir como hermanos a todos los que vienen por la fe a tu Hijo. Y enséñanos a movernos al ritmo de tu nube, a esperar cuando tú esperas, a marchar cuando tú marchas. En el nombre de Jesús. Amén. Lecturas del plan para hoy, números 9, Salmo 45, Cantares 7 y Hebreos 7. Un día a la vez es una producción de Iglesia Bíblica Soberana Gracia en Santa Marta, Colombia. Para más información sobre este y otros recursos visita ibesoberanagracia.com. Hasta mañana.